a ir empezando el acto. En primer lugar, muchas gracias a todas por venir. Vamos a hacer hoy un acto donde queremos hablar de la huelga feminista y del 8 de marzo. Para ello contamos con Chima Lunarojo, compañera del Frente de Mujer y del Punto Violeta aquí en Alcorcón, que nos va a hablar del origen del 8 de marzo, y con Cristina Bernabeu, la responsable del Centro de Feminismo del PCM. Nada, esperamos que os guste. Como ya sabéis, los que sois de aquí en Alcorcón, tenemos la desgracia no solamente de estar gobernados por el Partido Popular, sino de además tener un alcalde machista en todos los sentidos. Ya aparte de sus declaraciones que ya hicieron que nuestro pueblo saliese a la calle el año pasado para hacer su dimisión, porque no se pueden aceptar esas actitudes ni en las calles y mucho menos en las instituciones, ahora nos encontramos con un panorama donde dos de sus concejalas han tenido que dimitir, otra está de baja por ambiente laboral adverso y una cuarta, que ha sido madre recientemente, la ha tenido que poner una demanda porque está sufriendo un móvil acoso laboral. Precisamente David Pérez, una persona que se declara provida, ha dejado sin sueldo y sin competencias a una mujer que acaba de ser madre. Esa es la doble moral que tienen desde el Partido Popular. Por un lado, obligan, deciden por nosotras como mujeres si podemos o no podemos abortar. Una persona que dice que una mujer que no tiene hijos no es una mujer completa, pero por otro lado solamente les importa eso. Una vez que el niño nace, les da igual. La prueba es que a su propia gente, a sus propias concejalas, la ha dejado sin sueldo, nada más dar a luz. Por este motivo, unido a otros muchos, desde Ganar Alcorcón, decidimos llevar al 1 de febrero, que ha sido este miércoles, una moción para que se hablase, se pudiese hablar de la huelga feminista de este 8 de marzo. Era una moción muy básica, porque lo que queríamos sobre todo era llamar al consenso, reforzar los puntos en común que podíamos tener en los diferentes grupos políticos que están en el ayuntamiento, donde se pedía a nivel institucional que el ayuntamiento tomase todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a huelga y de paso permitirnos hablar y reivindicar durante el pleno la jornada de lucha que supone el 8 de marzo y la situación precaria en la que se encuentra la mujer, que se nos hablará Cristina más adelante. Tenemos que decir que por suerte, aparte de poder debatir sobre este asunto, la moción salió adelante con los votos a favor del PSOE y con la abstención de Ciudadanos y de Ciudadanos. El Partido Popular tengo mis dudas de si finalmente llegó a apoyarla o votó en contra, pero bueno, ahora es indiferente porque, como sabéis, aparte de lo bien que se llevan y todo este jaleo que tienen con sus concejalas, asistimos a un pleno en el que de 10 concejales que tiene el Partido Popular en ese municipio, solamente asistieron 5, con lo cual su capacidad de decisión quedó bastante mermada. Entonces, bueno, no me quiero alargar mucho más, simplemente recordaros que hay convocadas para el 8 de marzo aquí en Alcorcón diversas acciones, entre ellas una manifestación que sale a las 11 del Mercadona de la calle Mayor y sobre todo a las 12 una concentración unitaria en la plaza del Ayuntamiento este 8 de marzo para reivindicar el papel de las mujeres en la sociedad. Y sin más, le doy la palabra a Maru. Hola. Pues ante todo, muchas gracias por la asistencia. Yo quería explicaros lo que es la historia del 8 de marzo, el verdadero origen, de dónde proviene realmente, y una segunda parte que sería las diferencias entre el feminismo burgués y el feminismo obrero, el feminismo de clase. Así que voy a empezar. El origen de esta conmemoración está en las primeras luchas que llevaron a cabo las mujeres trabajadoras para mejorar sus condiciones laborales.
el 8 de marzo de 1857, cientos de costureras de la compañía Lower East Side de Nueva York reclamaban una jornada laboral de 10 horas, trabajaban más de 12 al día y exigían salarios más altos, ya que eran inferiores en un 60 o 70% al de los hombres. Esta manifestación fue dispersada violentamente por la policía, así que no, el 8 de marzo no hubo ningún incendio. Medio siglo más tarde, en marzo de 1908, 15.000 obreras textiles marcharon por la misma ciudad al grito de pan y rosas, para exigir un recorte del horario laboral, mejores salarios, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil. El Women's Day, celebración del Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos, en 1909. Aunque existan algunos antecedentes, como en el 3 de mayo de 1908 en el Teatro Garrick de Chicago, se organizó un acto denominado Women's Day, Día de la Mujer, presidido por mujeres socialistas como Corinne Brown o Gertrude Bessbahan, será el 28 de febrero de 1909 cuando se celebre por primera vez y en Nueva York el Día Nacional de la Mujer, organizado por las mujeres socialistas, tras una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos en honor a la huelga de las trabajadoras textiles de 1908. En noviembre de 1909 comenzó la huelga de las camiseras, o el levantamiento de las 20.000. Esta huelga fue dirigida por Clara Leinlitz y apoyada por la Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres de Estados Unidos. Y ahora vamos a pasar a la tragedia de la Triangle Shirtwaist, que es el incendio. El trágico incendio. En 1911, las costureras de la Triangle Shirtwaist Factory llevaron a cabo una pequeña huelga de protesta en contra de la empresa por sus penosas condiciones laborales y por los bajos salarios, pero sin mucho éxito. Pocos meses después de las reivindicaciones, el sábado 25 de marzo de 1911, ojo, quedaros con ese dato, 25 de marzo, las empleadas de la fábrica de camisas de mujer más grande de la ciudad de Nueva York estaban a punto de terminar su abusiva jornada laboral, que cumplían en precarias condiciones laborales. En el 9º piso trabajaban 240 mujeres, en condiciones infrahumanas, hacinadas y con una única puerta de salida cerrada con llave, cuando se originó el incendio. 146 mujeres murieron en uno de los peores incendios registrados en la historia de la ciudad de Nueva York. Las semanas siguientes al incendio, la ciudad estuvo de duelo y supuso un revulsivo para sus habitantes, que se rebelaron ante la injusticia. Convocaron reuniones de protesta en iglesias, en sinagogas, en las calles. Lo de las sinagogas se debe a que muchas de ellas eran inmigrantes y de origen judío. El pueblo exigió la mejora de las condiciones laborales en estos talleres. La desgracia levantó una ola de protestas en todo el mundo en contra de la explotación de las trabajadoras. En el juicio contra los patrones de la fábrica, a estos se les declaró inocentes. Las uniones sindicales de todo el mundo pidieron que se proclamara un Día Internacional de la Mujer en recuerdo del sacrificio de estas trabajadoras. Y este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de Estados Unidos. Y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora se proclamó por primera vez en 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague. Propuesta que partió de Clara Zetkin, dirigente del Partido Socialdemócrata Alemán, organizadora de la Asociación Femenina y gran luchadora de los derechos políticos de las mujeres. Esta declaración tuvo una gran repercusión y al año siguiente, el Día Internacional de la Mujer se proclamó por primera vez en Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza. Un par de años más tarde, en otra conferencia de este mismo partido, Zetkin pronunció un discurso muy aplaudido a propósito de la guerra de los Balcanes y la petición de su final. No voy a leer el discurso,
porque me voy del tiempo. Pero si al finalizar el acto queréis que os lo pase, pues tengo las fuentes, lo tengo aquí y yo lo doy para que lo veáis. Posteriormente, el 8 de marzo, 23 de febrero, según el calendario juliano, de 1917, y en Rusia, y como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la guerra, las mujeres rusas se declararon en huelga en demanda de pan y paz. 4 días después, el zar se vio obligado a abdicar, y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho del voto. Y hasta aquí el origen del 8 de marzo. Ahora vamos con Kollontai, la cuestión femenina y las diferencias entre el feminismo burgués y el feminismo obrero, que espero que quede claro. Mucho más adelante en la historia, la Asamblea General de la ONU fijó en 1977 el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, lo que provocó que otros países pusieran este día oficialmente en sus calendarios. Sin embargo, el Día de la Mujer Trabajadora ha ido perdiendo su carácter obrero, pasando a ser una jornada de lucha en la que se reclaman los derechos de todas las mujeres en todos los ámbitos. Esto es altamente peligroso, porque de esta manera se capitaliza la lucha feminista. El feminismo burgués ha aprovechado este día para sacar ventaja y alejar las reivindicaciones de la verdadera causa de ellas, el capital. En el Día Internacional de la Mujer vemos cómo es la oportunidad perfecta para que Amancio Ortega venda sus camisetas de Everybody Should Be Feminist, o para que Estados Unidos haga de este día un evento festivo con conciertos de Madonna, con declaraciones de Scarlett Johansson, etcétera, etcétera, etcétera. La lucha feminista no puede no tener como objetivo acabar con un sistema de explotación de una clase sobre otra, en la cual las mujeres de la clase obrera son las más perjudicadas por sufrir la doble opresión. Madonna no tiene ningún objetivo feminista social, no representa a la mayoría de las mujeres que viven bajo la explotación de clase y sufren en sus carnes los ataques más duros del patriarcado. Y ella, como tantas otras mujeres burguesas que se manifiestan este día, no miran más allá que su propio beneficio. No buscan derechos e igualdad para todas las mujeres, pues esto es imposible en un sistema capitalista. Alexandra Kollontai pensaba que la liberación de las mujeres no vendría de la lucha heroica individual tal y como defendían las feministas burguesas, sino que esta solo sería posible a través de la lucha conjunta de la clase trabajadora para conseguir el socialismo. A través de esta lucha no solo se conseguirían avances para las mujeres, sino que se acercarían más a su emancipación total a través de la revolución socialista. En su libro Los fundamentos sociales de la cuestión femenina, recoge un análisis del que gran parte podemos aplicar hoy en día, rechazando la existencia de una cuestión de la mujer separada de la cuestión social general de nuestros días. Tras la subordinación de la mujer se esconden factores económicos específicos. Las características naturales han sido un factor secundario en este proceso. Solo la desaparición completa de estos factores, solo la evolución de aquellas fuerzas que en algún momento del pasado dieron lugar a la subordinación de la mujer, serán capaces de influir y de hacer que cambie la posición social que ocupa actualmente de forma fundamental. O en otras palabras, las mujeres pueden llegar a ser verdaderamente libres e iguales solo en un mundo organizado mediante nuevas líneas sociales y productivas. Sin embargo, esto no significa que la mejora parcial de la vida de la mujer dentro del marco del sistema actual no sea posible. El trabajar por reformas que sirvan para satisfacer los intereses más urgentes del proletariado, cada nuevo objetivo de la clase trabajadora representa un paso que conduce a la humanidad hacia el reino de la libertad y la igualdad social. Cada derecho que gana la mujer le acerca a la meta fijada de su emancipación total. La formación feminista de clase es fundamental para combatir el movimiento neoliberal burgués, que individualiza a las mujeres y busca una igualdad ficticia, una igualdad que para las mujeres obreras sería sinónimo
de ser iguales a los hombres, pero en la esclavitud. El feminismo burgués señala como problema la falta de derechos, pero en un análisis marxista mucho más profundo, esto no es más que una consecuencia. El verdadero problema es la sociedad de clases. Nuestro papel en el movimiento feminista, como en el resto de movimientos, consiste en ir haciendo ganar espacio al discurso revolucionario, ir ganando hegemonía. No en confrontar con los movimientos por no ser, por definición, revolucionarios, ni mucho menos abandonarlos o romperlos por lo mismo. Los frentes son espacios unitarios y plurales. Tenemos que conseguir con la firmeza de nuestra teoría y la ejemplaridad de nuestra práctica que se entienda que solo en el socialismo, en una sociedad libre de explotación, será posible la auténtica igualdad. Las comunistas incorporamos también esta doble vertiente, de género y de clase, para operar con ella nuestro análisis sobre la realidad concreta y para diseñar nuestras tácticas y estrategias. El trabajo por la liberación de las mujeres, que no es ni más ni menos que el trabajo por la consecución de una sociedad de seres humanos libres e iguales, es un trabajo del conjunto del proletariado y no exclusivo de las mujeres trabajadoras. Hoy, nosotras queremos dejar claro una vez más que el 8 de marzo no es simplemente el Día Internacional de la Mujer, sino el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Gracias. Bueno, la verdad es que después de esto no sé si tengo mucho que decir, pero bueno, que voy a cambiar un poco radicalmente el discurso, porque me voy a centrar en la huelga de este año, en la huelga del 8 de marzo, pero bueno, va a haber algunas cosas que sí que me voy a referir a lo que has dicho. Bueno, yo creo que primero lo que quería plantear un poco era cuestiones que creo que son polémicas o que son contradictorias con algunas de nuestras tesis o con nuestra tradición marxista, y que creo que las está poniendo sobre la mesa el movimiento feminista actual, y que nosotros como comunistas y feministas tenemos que ser capaces de dar una respuesta, por lo menos de reflexionar, ¿no? Creo que si hay algo que está haciendo el movimiento feminista de ahora es precisamente eso, es desestabilizar un poco la situación actual y obligarnos a pensar sobre cosas que son importantes. A nivel social y también a nivel de partidos. A nivel interno de partido, nuestra organización lo podríamos pensar como, bueno, cuál es el papel que tiene el Frente del Feminismo con respecto a los otros frentes, ¿no? ¿Cuál es la relación que hay entre las mujeres camaradas con los hombres camaradas? No son cosas que están surgiendo ahora. Bueno, no sé si sabéis, pero bueno, desde el año pasado, a raíz de las movilizaciones que hubo en Argentina, la huelga el 8 de marzo se empezó a plantear en el sentido de una huelga de mujeres, que si bien el año pasado sí que se intentó plantear como de paro, ¿no? de parar unas horas, este año sí que se ha llegado a plantear como una huelga general, ¿no? Una huelga de 24 horas de mujeres. Entonces, ¿qué es esto de una huelga? ¿Qué es esto de una huelga de mujeres, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? Antes sí que quiero señalar que, bueno, que el movimiento 8 de marzo de ahora, que es el que ha organizado todas las movilizaciones de este año, es un movimiento que es bastante diverso, en el que hay distintas tradiciones de feminismos, que sí que es verdad que a veces es complicado encontrar un lugar común, ¿no? Porque, claro, el feminismo de clase tiene un papel muy pequeño dentro de lo que es este movimiento. Pero bueno, que sin embargo a mí sí que me parece importante que haya sido capaz de articular una lucha común y que haya llegado hasta donde está llegando. Fundamentalmente, lo que se ha planteado desde el movimiento 8 de marzo ha sido 4 ejes. El primero es el eje de las violencias, que se refiere pues, un poco a los asesinatos machistas que no se dejan de cometer y que están siendo un problema muy grave y que obviamente se están denunciando por parte de los movimientos feministas, el acoso sexual, etc.
Otro de los ejes es el eje de los cuerpos. Claro que nosotras tenemos que seguir reivindicando el derecho, nuestros derechos sociales y reproductivos, ¿no? El derecho al aborto, etc. El tema de las fronteras, porque sí que es verdad que el movimiento feminista actual está recogiendo muchas demandas de mujeres migrantes, que están cada vez más involucradas dentro del movimiento feminista, y creo que esto es interesante pensar para nosotras. Y también hay una denuncia pues, a los CIES, a las políticas de la Unión Europea que se están haciendo con respecto a las fronteras. Y por último, el eje de economía, que es donde yo me voy a centrar un poco más, que denuncia pues, la precariedad laboral y la precariedad y la denuncia del trabajo reproductivo del que nos hacemos cargo las mujeres y que al fin y al cabo no se valora. Bueno, como ya sabréis, esta huelga es bastante peculiar porque está centrada no solamente se trata de una huelga laboral al uso, sino que es una huelga estudiantil, es una huelga de consumo y también es una huelga de cuidados. A mí lo que me parece más interesante es esto de la huelga de cuidados. Porque, claro, porque aquí es donde creo que empiezan a aparecer un poco los problemas y las contradicciones. Primero, claro, porque desde nuestra tradición la fórmula de huelga general del sindicalismo de clase parece que no encaja muy bien en esto de huelga general de mujeres. ¿Por qué? Porque entendemos que, claro, y aquí voy a ir un poco a la teoría, pero bueno, muy poco. Si queréis de todas formas intervenir mientras hablo, hacedlo. Claro, porque nosotras entendemos que desde la perspectiva marxista la explotación se produce en la esfera productiva, que es donde se produce el plusvalor, el capitalista se apropia de ese plusvalor y es ahí donde se da la explotación. Como es ahí donde se da la explotación, es ahí donde los trabajadores y las trabajadoras se tienen que librar de esa explotación. Es en el terreno productivo y la esfera productiva. Pero claro, ¿qué pasa con el tipo de trabajo reproductivo que es el que se produce en casa, en el hogar, en lo privado y no se está dando ahí fuera, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? O sea, entendemos que la lucha sindical responde a una organización de clase en ese espacio productivo, en ese espacio público, en ese espacio de trabajo, ¿no? Pero claro, lo que empiezan a poner de manifiesto las feministas marxistas y las de nuestra tradición, y que es algo que nosotras tenemos que seguir pensando y que es algo muy actual, como podemos ver ahora, es... bueno, ¿y qué pasa con el trabajo productivo? ¿Que no produce valor? ¿Podemos considerar ese valor que produce? O sea, empiezan a decir, claro que produce valor, ¿no? ¿Qué tipo de valor es ese? ¿Puede ser el mismo valor que el plusvalor en la teoría marxista dentro de la esfera productiva? ¿Qué hacemos con eso, ¿no? ¿Cómo lo consideramos? Entonces, lo que yo considero que es interesante es este intento por parte del movimiento feminista de darle valor a ese trabajo productivo que hacemos las mujeres en casa y que nunca se sabe muy bien cómo valorizar. Entonces, independientemente de si queréis luego lo debatimos, de si tiene que tener un valor económico o no en el sentido marxista, está claro que tiene un valor fundamental. Y ese valor fundamental es el de, jolín, es que sin los cuidados es que no sobrevivimos, ¿no? O sea, es que necesitamos alimentarnos, necesitamos criar, necesitamos cuidar. Todo eso que hacemos las mujeres es algo social y no es algo que hacemos nosotras por naturaleza, sino que es algo que socialmente, ¿no? Como ya sabemos, como que se nos ha encasquetado ese papel. Entonces es interesante que se quieran sacar los cuidados a la calle, que se quieran visibilizar los cuidados, sacarlos a lo público, porque lo que se está haciendo es demandar ese valor, ¿no? ¿Qué valor tienen los cuidados en la sociedad? Entonces, claro, de ahí lo de la huelga de cuidados, claro, y de aquí el conflicto de los sindicatos, que era un poco también lo que quería sacar, porque es verdad que está generando mucho debate y lo está generando precisamente por esto, ¿no? Claro, ¿cómo puede responder el sindicalismo de clase al tema del trabajo reproductivo? ¿Cómo podemos organizar la lucha sindical y la lucha feminista en este sentido? Entonces, claro, nosotros entendemos que si bien es fundamental la huelga laboral, ¿no? Porque hemos dicho que tiene 4 ejes, voy a dejar un poco de lado de la estudiantil y la de consumo, pero luego hago un poco de referencia a la de consumo. Si bien es fundamental la huelga laboral, porque eso va a detener, o sea, va a parar el mundo, ¿no? Que el lema de la huelga es, si nosotros paramos, se para el mundo.
pero creo que nosotras y nosotros no tenemos solo que centrarnos en la pata laboral, sino también en la de cuidados. Entonces ese es el sentido de que no es una huelga al uso, ¿no? No es una huelga como la venimos entendiendo. Entonces entendemos que los sindicatos, tanto UGT como comisiones obreras, dentro de que son una organización de sindicalismo de clase, se entiende además que con respecto al feminismo a las compañeras de comisiones les ha costado mucho conseguir este paro de 2 horas, ¿no? O sea que hay que reconocer ese trabajo que se ha hecho dentro de comisiones y UGT con respecto a los paros, pero también es verdad que nosotras, como pertenecientes al movimiento 8 de marzo, y el movimiento 8 de marzo ha apoyado la huelga 24 horas, tenemos que apoyar y tenemos que llamar a hacer una huelga de 24 horas. Ahora bien, esta huelga de 24 horas creo que no solo la tenemos que centrar en la pata laboral, sino también en la de los cuidados, en el sentido de que tenemos que visibilizar los cuidados todo lo posible y tenemos que hacer ver que ese es un trabajo que están haciendo las mujeres y que es un trabajo que hay que socializar. Y socializar pasa porque sean los hombres los que se hagan cargo de él. Y claro, y aquí viene un poco el otro problema del papel de los hombres, que está generando un montón de debate y que supongo que todos aquí que tendréis dudas. Porque claro, desde el movimiento 8 de marzo se dice, pues bueno, los hombres no tienen que hacer huelga porque se tiene que ver, porque es una huelga de mujeres, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos en los planos en los espacios políticos y con respecto a la militancia, claro, por ejemplo, adelanto ya en Martín de Vargas, en la sede del Partido Comunista de Madrid, se va a hacer una comida, los hombres camaradas se van a hacer una comida, que luego quienes queráis participar me lo decís, para que las mujeres podamos hacer la huelga y podamos ir allí a comer, tener la comida hecha y todo esto. Claro, si un hombre quiere militar y quiere realizar este tipo de actividades, es verdad que tiene que hacer la huelga, ¿no? Entonces al final va a depender un poco de la valoración personal de cada uno. O sea, si hay hombres que no tengan que cuidar en casa, ¿vale? Porque es verdad que hay hombres que no comparten, que no viven con una mujer o no necesitan, ¿no? Entonces que vayan a trabajar. Si hay hombres que conviven con mujeres que a su cargo tienen muchas personas de cuidado, por ejemplo, entonces a lo mejor es mejor que ese hombre se quede en casa cuidando. Esto es un poco lo que estamos hablando, porque es contradictorio, es complejo y es un poco lo que se está hablando, ¿no? Y luego a nivel militante, pues se están organizando, yo no sé si aquí en Alcorcón hay centro social que se va a abrir como punto de cuidado. Sí, ¿no? Sí. Se están organizando en todos los distritos, en los barrios y tal, centros sociales que se van a abrir ese día y están organizados y gestionados por hombres, en donde las mujeres puedan dejar a los niños, etcétera, para poder ir a la manifestación y hacer la huelga. Bueno, se están organizando este tipo de cosas, pero que a mí lo que me parece interesante es que todos los conflictos que están suponiendo, porque claro, esto de la huelga de mujeres es algo muy reciente, es algo muy nuevo y no sabemos realmente cómo abordar. Entonces a mí sí que me interesa también que digáis un poco cuál es vuestra perspectiva y cómo podríamos entender nosotros y nosotras desde el partido esto de una lucha sindical feminista o algo así, ¿no? ¿Cómo podemos organizar a las mujeres trabajadoras, ¿no? Que al final, claro, esto también hay una cuestión muy interesante y me refería antes a las mujeres migrantes. Claro, ahora mismo las empleadas del hogar, que son la mayoría migrantes, me refiero por ejemplo a mujeres que están internas cuidando a niños y niñas cuando ellas tienen a sus hijos e hijas en sus países de origen y están en condiciones laborales de semiesclavitud. Esto es lo que nosotros llamamos la cadena global de cuidados. O sea, realmente si esas mujeres pararan, se pararía el mundo de verdad, y aquí sí que entronca con lo del feminismo de clase y el feminismo burgués, porque todas las feministas burguesas, Madonna, las de los Goya y tal, pueden ser feministas porque tienen a esas mujeres migrantes que les hacen todo ese trabajo. Pero si realmente ellas paran, o sea, entonces ya no pueden ser tan feministas, ¿no? Entonces ahí hay que... eso es
es interesante. Y es interesante porque ahí se une un poco, ¿no?, el conflicto de trabajo reproductivo y trabajo productivo, porque para ellas es un trabajo laboral, pero están realizando una tarea de cuidados en las casas de la clase burguesa. No sé si me explico, ¿no? Y ya por último, ¿cuánto tiempo llevo? Yo creo que de momento puedes seguir. Vale. Bueno, pues otra de las cuestiones que me parecía interesante que se están viendo en el movimiento feminista y que tiene también que ver un poco con esto del feminismo burgués es que, claro, el movimiento feminista está teniendo mucha fuerza, pero es verdad que nosotras tenemos que ser capaces de introducir el discurso, introducirnos en los movimientos para dar nuestra perspectiva de clase, porque si no el feminismo se va a convertir en algo, como tú decías, se está convirtiendo en algo totalmente individual, de que yo me formo y me libero y ya está, ¿no? Pero también hay otra cuestión, y es que yo creo que está como dividiendo también, está generando mucha distancia, un abismo entre los hombres y las mujeres. Y sí que me parece peligroso que por parte del feminismo, creo que hay veces que hay una posición un poco, no sé cómo decirlo, como represora con respecto tanto a los hombres como frente a las mujeres que no son feministas, y que hay que tener un poco de cuidado con eso, porque creo que al final lo que hace es que genera rencor, genera odio, y al final lo que va a hacer es alimentar el fascismo. O sea, es que está habiendo una reacción de hombres anti-mujeres, que están, pues eso, que es que se está generando un odio hacia las mujeres por parte de ciertos grupos de hombres que creo que es peligroso y que también hay que pensar. Entonces, claro, ¿cómo podemos hacer nosotras y nosotros del partido para tratar con todas estas cosas? Bueno, pues es lo que hay que pensar de aquí en adelante, y creo que realmente el Frente de Feminismo tiene un trabajo muy importante porque creo que no es una cuestión de este 8 de marzo, sino que esto de la huelga feminista, claro, vamos a tener que ser capaces de organizarla para los años que vienen. Entonces, bueno, tenemos que hacer ahí mucho trabajo. No sé, lo dejo aquí y ya, o sea, creo que es mejor que participéis y hablemos de esto. Gracias. Ahora vamos a abrir un turno de palabras, que otra compañera no tenía que decir, sino para que aquí podáis preguntar y podáis debatir y podamos compartir entre todos. Simplemente, a raíz de lo que has dicho, sí que se está desde Ganar Alcorcón y desde las organizaciones que formamos parte de Ganar Alcorcón, sí que se están organizando los puntos de cuidados. O sea, probablemente sea este uno, todavía queda, pero vamos, sí va a haber puntos de cuidados en Alcorcón, en la línea que has dicho, precisamente para permitir que aquellas mujeres que no dispongan de otro tipo de ayuda adicional en cuidados, en comida y demás, puedan ejercer su derecho a huelga con total plenitud, teniendo la seguridad de que va a haber otros compañeros que van a suplir esos trabajos. Ya, abrimos el turno. ¿De verdad no tenéis dudas? Es que lo habéis puesto muy difícil, ¿eh? Lo habéis puesto muy difícil. Un momento. Vale, pues voy a dar primero la palabra a Raquel, ya que de momento ha sido la única mujer que nos lo ha pedido. Sí, pero tenemos más claro. Muchas gracias. En primer lugar, felicitaros por el acto y felicitar por la asistencia, porque un día como el que está haciendo, y que este espacio esté como está de lleno, pues creo que es todo un logro, y que se ha creado y se ha generado conciencia. Que también es verdad que David Pérez no lo pone muy fácil, una conciencia feminista y de clase aquí en Alcorcón. Decías tú que qué podíamos hacer, pues bueno, tu nombre. Cristina. Que qué podíamos hacer un poco aquí las mujeres para incluir y concienciar también concluir
con los sindicatos de clase, ¿no? Aquí en Alcorcón estamos hablando de cómo organizarnos ese día, el día de la huelga, para hacer de piquetes informativos, ir a las fábricas, en este caso a los centros comerciales, porque hemos valorado que es el sector más precario, con más feminización de la pobreza, con más trabajadoras pobres, y donde más hay que incidir aquí en Alcorcón, por supuesto. Tenemos muchos centros comerciales y muchas trabajadoras que están en esta situación. Entonces habíamos valorado el ir a los centros comerciales para informar antes de la entrada del trabajo, para informar a estas compañeras que pueden hacer la huelga, que hay motivos para hacer la huelga, y repartir ahí, hacer un trabajo de piquete informativo, que creo que esa labor es fundamental de hacer. Porque sí, efectivamente también se puede ir a los pequeños comercios, pero creo que insistir mucho en el pequeño comercio a lo mejor es tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, y habría que ir a las grandes superficies, que es donde están realmente haciendo daño a la clase trabajadora. Entonces, desde Ganado Alcorcón estamos organizando estos espacios, no solo desde Ganado Alcorcón, sino desde el Punto Violeta, donde hay colectivos de mujeres feministas, que vamos a organizar estas salidas. Luego, en la concentración de las 12, ahí concluiremos varios sectores, por lo que tú decías, ¿no? Que aquí hay varias vertientes de mujeres organizadas. Por un lado están las feministas, que defienden la huelga de las 24 horas y entienden el feminismo de una forma que no lo entienden estas otras compañeras, que defienden los paros de las 2 horas, y confluir los hombres y las mujeres juntos y juntas. Pero sí que es cierto que se ha conseguido que haya un espacio común, que es importante, que creo que es lo que tenemos que defender nosotras, el confluir en el espacio común, porque juntas somos más fuertes y vamos a buscar eso, estar juntas para conseguir el fin común, que es que el feminismo y la igualdad pues logre triunfar. Sí, una pregunta para Cristina, y bueno, solo preguntar cuál ha sido, o si conoces la experiencia de las camaradas del Frente o del PCM en toda esta organización de la huelga, y cómo ha sido un poco las sensaciones, y que si se ha conseguido avanzar en cuanto a relaciones con otros colectivos, y si se han creado algunas sinergias o alianzas. Y un poco unido a esto, ¿cómo veis desde el Frente este día, o sea, el 8 de marzo, no ya tanto sino en un futuro? Porque parece ser que tiene pinta de que esto se va a hacer más años, no sé si de la misma forma o no, pero ¿cómo lo veis? ¿Qué proyección de futuro creéis que tiene ese tipo de lucha? No sé si quieres contestar ahora o seguimos. Como quieras. Quieras. Bueno, pues a ver, tiene también que ver un poco con lo que has dicho, que me ha estado contando ella, y para responderte, claro, es que el movimiento feminista ahora, digamos que el año pasado se dividió, ¿vale? Se dividió un poco entre una parte más institucional, más ligada al Partido Socialista, pero bueno, que esa parte digamos que es interesante porque está trabajando toda la parte de la ley de violencia de género, que es fundamental, o sea, cosas más jurídicas, digamos, pero que son importantes. Y se desligó totalmente y entonces ahí hay compañeras que desde el sindicalismo están trabajando ahí, ¿vale? Y por otro lado, digamos que está como la parte del movimiento feminista, que es el que ha organizado al final la huelga de este año, porque es un poco la que ganó, ¿no? Que está formada fundamentalmente por estudiantes y luego hay movimientos feministas más de tipo anarquista. Entonces, claro, esto lo que ha pasado, o sea, lo que ha ocurrido es que ha generado un poco de rechazo a las organizaciones sindicales de clase mayoritarias, ¿no? Bueno, ahí ha habido un poco de conflicto. Entonces, claro, entiendo que nuestro papel, o sea, y entiendo que ellas también quieren formar parte de este movimiento 8 de marzo, igual que lo quieren formar parte, esta parte que digo del PSOE, pero que no es solo del PSOE, que es la plataforma 7N, que nació como plataforma 7N, y hay un montón de organizaciones de izquierdas que son, desde el punto de vista feminista, muy interesantes. Entonces yo creo que nuestro objetivo debe ser el trabajar
seguir trabajando en el 8 de marzo de ahora, ¿no? Que va a ser el que va a empezar a trabajar para el año que viene, intentando coordinarnos con estos sectores feministas que se han quedado un poco fuera, por decirlo así, y que creo que pueden aportar mucho y que claro que nosotros, o sea, y que tienen también lugares comunes con nosotras, ¿no? Como por ejemplo me refiero a las compañeras de comisiones obreras. O sea, y nosotras tenemos que hacer un trabajo conjunto con las compañeras de comisiones, entiendo, dentro de lo que es el movimiento 8 de marzo. Porque claro, es verdad que nuestra participación en él ha tenido que ser muy a nivel individual este año. Es verdad que al final se consiguió que se aceptara que íbamos como Partido Comunista, pero hay bastante rechazo a eso. Entonces tenemos que conseguir, nuestro objetivo debe ser que el hecho de que el Partido Comunista forme parte del movimiento 8 de marzo se asuma como algo normal, ¿no? O sea, entiendo que no tenemos que salirnos de ahí, sino estar ahí e intentar tener más fuerza dentro del movimiento. Pues sí, lo han dicho un poco sentido. Bueno, yo soy Alberto, mi pregunta es un poco para Cristina y quería preguntarte un poco respecto a lo que has dicho del odio tanto hacia hombres como mujeres, un poco cómo, no sé explicarlo muy bien, dónde están los límites o hasta dónde se puede reeducar a una persona cuando ha tenido actitudes machistas. Ya. Bueno, es que esto a mí me parece muy conflictivo, muy interesante y que se ve claramente, por ejemplo, en lo que se llama esto del populismo punitivo, ha habido una agresión sexual y entonces, buah, este tío tiene que ir a la cárcel o cadena perpetua, o sea, hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas y con esas reacciones. Entonces, claro, ¿dónde está el límite? Porque por una parte parece que, o sea, obviamente hay que denunciar el machismo, hay que denunciarlo, ¿no? Pero parece que si te pasas, estás teniendo una reacción que no hace nada bien al feminismo, ¿no? Claro, o sea, no lo sé, no te puedo dar la respuesta, pero o sea, yo lo que sí que diría es que hay que tener cuidado. Que hay que tener cuidado y que, claro, es que es un problema que... Sobre todo te lo decía por personas que tienen actitudes machistas cuando su intención es no tenerlas. Claro. Entonces entiendo que una actitud machista tiene que ser, tiene que tener una respuesta, pero no sé hasta qué punto es como lo que tú dices, es muy complejo y a mí personalmente me... Yo no sé cómo lo veis aquí, pero sí que queremos lanzar desde el Frente de Feminismo talleres de formación de hombres feministas, o sea, que se generen también, igual que nosotras nos reunimos entre nosotras para ver cómo nos afecta el patriarcado y decir, a mí me pasa esto, a mí me pasa esto, a mí me pasa esto, nos pasa a todas lo mismo, también sería interesante que lo empezarais a hacer los hombres. ¿Por qué? Porque si no ese desnivel es enorme, o sea, nosotras nos damos cuenta de un montón de cosas, pero los hombres no, entonces ahí hay un abismo, ¿no? Y yo creo que esa puede ser una vía para intentar tener conciencia de las actitudes machistas. Y simplemente por añadir, yo creo que más en el caso que estás diciendo, de que no eres consciente, no son actitudes machistas que quieras hacer conscientemente. Yo creo que ahí es como muchos otros aspectos. Lo primero es señalarlo, pero de una forma constructiva, para hacer ver que realmente por qué esa actitud que está teniendo el compañero es machista. No para castigarle, no para avergonzarle, o sea, no, sino para que realmente se vaya tomando conciencia de que eso que para ti es algo normal, realmente tiene mucha más amplitud y tiene otro significado que puede estar haciendo sentir incómoda o que tiene una versión pues machista hacia otras compañeras. Creo que el tema de la educación y el ser consciente de qué es las consecuencias y lo que representa cada acto que hacemos es la parte principal. Luego, lógicamente, ya llegados a extremos donde ya la educación y la pedagogía no existe, pues ya hay otra serie de medidas. Bernardino. Bueno, yo, el feminismo es igualdad. Entonces yo, bajo ese concepto y esa bandera, a la mujer la voy a apoyar siempre.
porque igualdad significa que los mismos derechos en todos los conceptos. Yo lo único que echo de menos en esta charla, que ha sido fabulosa, es el papel que desempeñó la Segunda República en apoyo al feminismo y en apoyo a la libertad de la mujer, que fue fabuloso, que es el único avance que ha tenido la sociedad española desde que se inventó la sociedad española. La Segunda República es el que apoyó sinceramente a la mujer. Y yo estoy contentísimo con ese apoyo a la Segunda República, porque luego vino lo que vino y el feminismo también sabía la sección femenina. Y ahora, pues últimamente, como los partidos no han reaccionado, pues si no reaccionamos, sí que la sección femenina. Y los valores de igualdad son valores muy hondos, que hay que respetarlos y hay que luchar por ellos. Estoy de acuerdo con vosotras al 100%. Yo quisiera responderte, camarada. Me hubiera gustado incluirlo, lo de la República, lo de la Segunda República, que de hecho fue en 1934, ¿no? Cuando se consiguió el... 32. ¿El derecho a voto? No, fue en el 32. Yo creo que fue en el 34. No, en el 31, no, fue en el 34, creo. Es igual. El 32. Sí. Es que En el son muy... 32. En el 32, vale. El 16 de febrero del 32. Es que he manejado muchísimos datos. Entonces se me iba el tiempo. Pero no obstante, mira, me lo voy a apuntar y lo voy a investigar. Y ya está. Y así nos enteramos. De todas formas, justo el año pasado, coincidiendo con el aniversario de la Revolución Soviética, sigue ahí todavía el cartel, hicimos, o sea, este año hemos decidido hacerlo para explicar el sentido del 8 de marzo y cómo surgió el año pasado, ya que se vieron los avances que se dieron gracias a la Revolución Soviética en el plano de la mujer y cómo el papel tan relevante, aunque estuviese silenciado, que tuvieron las mujeres ya en aquella época, el tema de cómo se fue esos primeros avances aquí en el ámbito estatal puede ser un buen tema para otra charla. Es que esto va para otra charla. Fran. A ver, yo voy a hacer una pregunta, pero la podéis contestar cualquiera de las tres o cualquiera de las mujeres que estáis aquí, porque yo ya estaba haciendo una reflexión, estáis pensando, y me he acordado de que cuando yo era pequeño, pues mi madre, mi abuelo, mi abuela, cuando llegaba el 8 de marzo me decían que no dejara que en el colegio me dijeran que era el Día de la Mujer, que era el Día de la Mujer Trabajadora. Y entonces me acuerdo que pues hasta hace unos años, el debate era ese, es el Día de la Mujer, es el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Porque es el día tal, un poco lo ha contado Maru, y sin embargo ahora estamos hablando de que va a haber una huelga. O sea, que ya no es que sea un debate de tal, entonces yo no sé la concepción, porque no he estado en el movimiento 8M, no sé la concepción exactamente de los diferentes grupos que lo forman, si tienen una concepción feminista de clase o tienen una concepción feminista radical o con qué familia feminismo se casan, pero eso que la apuesta que han tomado es hacer una huelga. Entonces la pregunta es un poco, supongo que si tú has estado, supongo que alguna compañera también podrá, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Por qué? A mí me parece estupendo, o sea, me parece una cosa como muy a estar contentos y contentas de que el movimiento feminista decide que lo que hay que hacer es una huelga. Eso antes no pasaba. ¿Qué ha pasado? Porque fruto de la propaganda de las organizaciones obreras no es. Ya, claro. O sea, el movimiento feminista se reconoce como anticapitalista. Eso es así lo más... pero sobre todo se define, yo creo que a partir, o un poco la corriente que gana más es la de la economía feminista, que nosotras también en el Frente hemos trabajado y que nos parece interesante si se le da una perspectiva de clase. Pero que tiene que ver con esa idea, con... jolín, si es que vamos a poner, o sea, vamos a decir, vamos a reivindicar que la economía se tiene que pensar a partir de los cuidados. Es decir, que se tiene que considerar que los cuidados son algo fundamental y necesario para la sociedad, y cuando reconocemos que es algo fundamental y necesario, entonces lo siguiente es reconocer que tienen que tener un valor económico, o sea, un valor en los análisis económicos que se hacen de la realidad, de la sociedad.
Entonces eso yo creo que claro, que tenemos que ir hacia esa dirección y ya a nivel o sea, no sé, de análisis marxista de la realidad, o sea, eso tiene que estar ahí, porque si no... entonces, claro, desde ahí se plantea la huelga en el sentido de si nosotras paramos, se para el mundo. Si nosotros paramos, se para el mundo porque las actividades diarias de la vida cotidiana no se pueden realizar, no se pueden llevar a cabo, pero tampoco las del ámbito laboral. Claro, pero es curioso, y eso es lo que yo también quería señalar, es curioso que esto tenga la idea de huelga, claro, que es lo que dices tú, y es interesante, claro, es interesante para nosotros y nosotros, yo creo, porque, bueno, por eso, ¿no? Sí, vamos, que te contesta más o menos, un poco la tradición es esa, es la de la economía feminista, la de la... Porque tenemos antecedentes con la huelga de las camiseras. Hay antecedentes. O sea que es simplemente seguir la línea de los orígenes, ¿no? Vamos, retomarlo. Es decir, aquí estamos, si nosotras paramos, se para el mundo. Es así. Bueno, yo creo que se está avanzando mucho, que fijaros que el año pasado estábamos como más divididos, este año la huelga feminista está todo el día en la televisión, todo el mundo hablando de lo mismo, pero yo, hablando con mis compañeras de trabajo, que a muchas las habían, hoy me decía una compañera, es que no sé si hacerla, porque si no me voy a faltar a trabajar, me van a esconder el dinero, pero me voy a liar a hacer cosas en casa. Ya la tienes que volver a decir, no, lo que se trata es que no lo haga y tal. Mi marido no va a dejar de trabajar, porque dice que tontería, en fin, que al final, pues seguramente no la haga. Entonces, es el concienciar. Yo creo que esto está mucho en la educación, y yo creo que desde los movimientos feministas, desde los comunistas y los que no sean comunistas, deberíamos de empezar a reivindicar una educación en los colegios desde pequeñitos. Hay que empezar, porque yo creo que la mujer hemos avanzado muchísimo más deprisa que el hombre, creo, que vamos liberándonos mucho más, y ellos en cambio están muy cómodos, y si les dejas es que lo ves. Un hombre te está fregando en casa, pero como cojas tú la fregona, él te deja. Es que te deja, y en cambio a nosotros nos sale cogerla. Bueno, pues hay que empezar a educar a los niños y a las niñas para que no se dejen quitar la fregona y la otra no quiera quitársela. Yo creo que tenemos que empezar a reivindicar eso ya. O sea, la próxima vez, a mí me parece fantástico hacer la huelga, pero si no hago la huelga no pasa nada sin reivindicación. Pero al Estado es decir, es que tiene que haber una asignatura de igualdad y enseñarla de verdad. Y entonces, sí, vamos a empezar. A mí eso es lo que has dicho, que se haga en el Partido Comunista, que los chicos se hagan esto, pedagogía o lo que sea, me parece fenomenal. Pero ahí y en los colegios, en todas partes. Si no, no vamos a adelantar nada. Cualquier día vendrá un machirulo y nos lo tirará todo abajo. Sí, totalmente de acuerdo. En ese sentido también, no sé, es cierto, este año, con esta convocatoria, lo que se está consiguiendo es muchísima más repercusión de lo que ha tenido en años anteriores este día. Creo que también es importante señalar, no centrarse solamente en el tema laboral, que es en el que más diferencias puede haber creado, más controversia. O sea, es evidente que una huelga laboral solamente la pueden convocar los sindicatos. También hay que tener en cuenta que la mujer, mucho del trabajo que hacen las mujeres no está remunerado y no está reconocido, no pueden hacer huelga legalmente, entonces entender que este día es mucho más que una huelga laboral, hay muchos más aspectos, hay diferencias que se pueden hablar y tenemos todo el tiempo para seguir avanzando y seguir construyendo, pero de lo que se trata es eso, es decir, centrarnos más allá de si se hace huelga laboral o no, que el 8 de marzo es una jornada de lucha y de reivindicación, y es donde entre todas las diferentes posturas seguro que hay muchos puntos en común y es en lo que tenemos que hacer hincapié. Y que sea el punto de partida, no solamente para que esto suceda el día 8 de marzo, sino para conseguir cambiarlo. O sea, partiendo de la educación y en todos los ámbitos de la vida, todos los días. Sí, yo sobre lo de la educación, claro, es fundamental, es importantísimo.
Y también las propias mujeres, las madres, que por ejemplo a los hijos dicen, ay, qué mal lo haces, ya lo hago yo, por ejemplo, ahí darte cuenta y decir, bueno, da igual que lo haga mal, ya le saldrá bien, ¿no? Y, o sea, cosas que, claro, son cosas que hay que ir concienciando, y totalmente de acuerdo con lo de que tiene que haber una asignatura de igualdad, vamos, desde el principio. Sí, sí. Paco. Sí, a ver, yo quería hacer varias reflexiones. En primer lugar, y esto sería una pregunta, la huelga, ¿desde qué hora hasta qué hora está convocada? Luego me contestáis, si lo sabéis. Pero luego quería hacer una reflexión en relación a que, tal y como está planteado la huelga, pues efectivamente se entendería que son las mujeres solo las que van a hacer la huelga. Quiere decir que en una empresa donde hay una plantilla del 60% o lo que fuere, pues van a ir las mujeres a la huelga, de tal forma que no se va a sentir la huelga en ese centro de trabajo. Y esto, no, esto es algo que... Eso lo dices tú. No digo yo que puede ocurrir, porque si en una empresa solo van las mujeres a la huelga, y los hombres trabajan, prácticamente la productividad la van a sacar, prácticamente. Y esto es una reflexión que yo me lleva a que yo creo que las huelgas se tenía que plantear efectivamente para todos. Para todos. Yo creo que esta convocatoria de huelga feminista, a mí me parece que creo que el objetivo, que puede ser muy loable, pues va a ser justamente el opuesto. Esa es mi reflexión y como yo lo veo. Y tú decías antes, efectivamente, el tema de educación. Yo he visto cómo mi madre le reñía a mi padre cuando el hombre se ponía a barrer o se ponía a fregar los platos. Pero lo he visto años después en más gente. Yo he visto como allá donde hay un machista recalcitrante, seguramente hay una madre detrás que le ha permitido y que la ha educado malamente. No es el padre también. Sí, compañera, sí. Sí, compañera, sí. Y otra pregunta, los que vivimos solos, ¿cómo hacemos la huelga? Claro. Madre mía. Claro, es la pregunta, ¿qué? ¿Dónde hacemos la huelga? Es que tú no quieres hacer Si es solo para mujeres, claro que solo para mujeres la huelga. No tiene ningún sentido. O sea, Claro, es importante, yo creo que es importante que el papel de los hombres es el de no ser protagonistas ese día, eso es lo más importante. ¿Y qué puedes hacer? Pues yo te diría ir a los puntos de cuidados, al punto de cuidados que hay aquí, del centro social que sea, para hacer las comidas y cuidar de los niños y niñas que llevan las mujeres. O sea, yo eso lo veo... Y luego con lo de la madre, no, hombre, no va a ser ahora la madre la que tenga la culpa de... He hecho un porcentaje. Claro, hay madre y no es tu padre. Un porcentaje es algo incuestionable. Altísimo. Claro, o sea, pero porque el sistema social hace que las madres cumplan ese rol y entonces... Pero no es culpa de la madre que le hace a... Hombre, no es de quién, es del Espíritu Santo. Del padre, por ejemplo. Una cosa, la hora de comienzo de la huelga y el final cuando termina, que no lo has dicho, ¿sabéis? Paco empieza a las 12 de la noche y termina a las 12 del día siguiente. Es una huelga general. A las 12 de la noche hay una cacerolada al sol y luego en cada barrio también están organizadas y en cada... lo puedes hacer también bajando al portal. Y luego de 8 a 12 hay piquetes. A las 12 se lee el manifiesto en las plazas. Si queréis luego información concreta, bueno, no sé si de aquí al Sportcon la tenéis, si no igual yo la tengo por aquí. Pero se lee el manifiesto, bueno, si lo has dicho tú. Claro. Después a la manifestación, bueno, después a las comidas que se están organizando, en nuestro caso, yo en mi caso voy a ir a la sede, porque se está organizando ahí, y después de la comida la manifestación. La manifestación es a las 7 de Plaza de España, o sea, de Atocha a Plaza de España. O sea, eso es
Yo quería hacer dos preguntas. Una respecto a las redes sociales. Si creéis que están, o sea, ¿cuál creéis que está siendo su papel en cuanto a la difusión del feminismo y en cuanto a la educación en el feminismo? Y la otra pregunta es, ¿cuál creéis que es el papel del hombre en el feminismo más allá de la educación? ¿A las redes con qué te refieres? ¿El papel del feminismo en las redes? Al ¿La papel. difusión o...? Sí, tanto a la difusión como a la educación. Pero, por ejemplo... Tweets, cuentas de... ¿Pero apoyando el feminismo Sí, sí, o sí. tratándolo de otra manera? Sí, apoyándolo. Hombre, como herramienta todo lo que sea difusión de lo que es el feminismo y sobre todo lo que reivindicamos nosotras, el feminismo de clase, bienvenido sea. Dios mío, claro. Yo es que no lo veo tanto, o sea, para este aspecto en concreto, sino como todo. Twitter, las redes sociales en general sirven para llegar a mucha más gente, pero claro, de un ámbito de edad también no todo el mundo tiene, no todo el mundo accede, entonces tiene el efecto de comunicador, de debate, que tiene no solamente en el feminismo, sino en todos los aspectos de la vida. En el tema, por ejemplo, de la televisión, que no sé si lo has dicho, en la televisión lo que se ve es claramente el reflejo de la sociedad patriarcal y el papel de la mujer está, o sea, es muy claro, a veces es muy evidente, otras veces te cuesta más verlo, pero sí, el rol que tiene, que se reduce la mujer, que en Twitter a lo mejor es un poco menos, pero en televisión y en medios de publicidad y demás es evidente, es el papel reproductivo, el papel como objeto sexual, el papel un poco más, y que decir, en cuanto al papel de los hombres más allá del nivel pedagógico, pues es el participar en los aspectos de la vida, no considerando a la mujer ni como un objeto ni como un ser inferior, sino como una persona con igualdad de derechos. O sea, ese es el papel del hombre en la sociedad. Debería ser el papel del hombre en la sociedad, en el que no sea necesario tener que hacer actos reivindicando el feminismo como ahora. No sé si... Respecto al papel que pueden realizar los hombres el día 8 enfocado a apoyar dentro de la empresa donde están trabajando compañeras, ¿no se ha planteado, por ejemplo, que ellos pudieran llevar semanas antes camisetas diciendo yo trabajo el día 8 para que mi compañera pueda hacer huelga? ¿Se ha planteado algún tipo de difusión así? Ya no para esta semana, sino para la de próximos años. Que yo sepa, no, pero me lo apunto para trasladarlo, claro. Si es huelga no deben trabajar por ella, claro. No, Ahí es donde estamos. Si te estás refiriendo únicamente a la huelga laboral, en la huelga laboral, bien sea una mujer, bien sea un hombre el que lo haga, no puede haber otra persona que haga su trabajo. O sea, una cosa son los servicios mínimos, que están reglados y que en algunos sectores son... Pero si yo decido hacer huelga y hay otra persona que lo sufre, no se va a notar que estoy haciendo huelga. En ese sentido, no, el hombre no tiene que ir a trabajar para que yo pueda hacer huelga. Yo tengo mi derecho a hacer huelga. Una cosa es que en el caso de los servicios que tienen servicios mínimos, ahí sí, que haya un hombre que se ofrezca para que no tenga que ser yo la que tenga que cubrir ese servicio mínimo. Pero si no, o sea, en el aspecto puramente laboral, una mujer decide hacer huelga, un hombre no tiene que hacer su trabajo. O sea, se tiene que notar realmente que ese trabajo se queda sin hacer. Vale, sí, me enfocaron más, me refería al caso de los servicios mínimos. Pero por otro lado, esto que has comentado, también querría saber cómo se va a poder contabilizar el éxito de la huelga, teniendo en cuenta esto. Yo ahí sí que, por lo de la contabilización, que creo que es algo importante que está diciendo el movimiento feminista, es que eso da igual. O sea, quiero decir, si nos vamos a fijar en cómo se contabiliza, entonces es un fracaso de huelga, es un fracaso.
Entonces, no hay que entender que es una huelga laboral al uso, tampoco en la forma en que se contabiliza. O sea, eso además yo creo que está claro desde el principio. O sea, incluso es que habría que pasar de todo ese tipo de informaciones porque lo que las van a utilizar para decir que es que la huelga ha sido un fracaso. Y luego que es que me he acordado que también se está planteando, se ha propuesto, que a mí me parece interesante, que la parte del salario de ese día que ganan los hombres, los hombres lo destinen a las cajas de resistencia que hay del movimiento 8M para la manifestación. Eso creo que es una medida que es útil, sí. Vale, pedidos, hay bastantes palabras, o sea, aunque creáis que tal, no me he olvidado, estáis aquí apuntados, pero intento seguir unos. No, bueno, yo era únicamente comentar a lo que había dicho aquí la compañera de educación y eso. Yo creo que también sería un buen momento para coger y como el día 8 va a haber muchos hombres que van a coger, en el caso de las labores del hogar, cuidados y demás, van a hacer el papel que por regla general suele hacer la mujer, es empezarse a educar para decirle, no, que ayer cogiste el cepillo, hoy también. O sea, que no fue ayer solo, sino que también. Entonces sería empezar ya a educar no solo a los pequeños, sino a los que hoy nos han echado una mano y al día siguiente van a intentar no echarla. Porque de esos va a haber así. Entonces sería el mejor momento para decirle, no, si hoy también lo puedes hacer, que no pasa nada. Era eso nada más. Pero no solamente coger el cepillo, Ya, sino bueno. hacer camas también. Que sí, todo. Sí, en eso... mira cómo sabe que va por él, Y eso es lo que se ha indicado, que lo importante es no quedarse solamente en el día 8 de marzo, sino que esto sirva pues eso, para ir avanzando, ir construyendo en ese sentido. Lógicamente, si solamente es un día al año no vale para nada. Que en eso va a haber así. Sí, pero bueno, poco a poco. Sí. ¿Yo? Sí, ya. Vale, como antes ha habido una confusión, bueno, lo primero, gracias por la exposición, vale, es importante creo, pues eso, ser agradecido. Y lo segundo, me parece muy interesante lo que habéis mencionado del taller, un posible taller, bueno, pues para reforzar como las subjetividades feministas en los hombres, ¿no? Entonces yo tengo una pregunta para este tipo de talleres, que bueno, si la pregunta es estúpida, se agradece que me lo digáis. O sea, ¿quién sería o debería ser la persona encargada por lo menos de iniciar esta especie de refuerzo de las subjetividades feministas en hombres, sin una mujer o un hombre ya formado en feminismo? Es eso, o sea, porque me parece una muy buena iniciativa que se podría llevar a cabo. Yo te puedo decir cómo lo hemos pensado hacer, que tampoco sé si es la mejor manera, porque ya te digo que son dudas, que no hay soluciones. Vamos a lanzar una propuesta a nosotras, a mujeres, pero para que la lleven los hombres. O sea, una vez lancemos la propuesta de, bueno, nosotras entendemos que estos son los problemas, para nosotras sería importante que los hombres trabajaran en esto, pero luego ya una vez hayamos puesto eso sobre la mesa, yo creo que es un trabajo que tenéis que hacer los hombres. Y sí. Claro. Y claro, o sea, claro que es importante que sea un hombre que esté formado, o sea, que tenga conciencia feminista, claro, eso es fundamental. Bueno, pues para discurrir por caminos correctos y no llevar a confusión. Claro. De todas formas, yo creo que lo idóneo es que luego eso se vaya compartiendo también con las mujeres y se vaya debatiendo lo que se ha tratado y eso en realidad es lo idóneo y hacia lo que yo creo que deberíamos, o sea, que no es algo que se crea y ya está, y ya no se habla, hay que discutirlo, claro. Y hay que tener comunicación también en Claro. ambos sentidos, incluyendo, porque lógicamente tampoco nadie va a poder explicar mejor el punto de vista de una mujer que una mujer, de cara a pues, las situaciones que se generan muchas veces sin ser conscientes. Sí.
Vale. Raquel. Sí, yo creo que tenemos que salir de aquí con dos ideas claras. Lo primero es que la huelga feminista ya está siendo un éxito, porque se está poniendo encima de la mesa todos los problemas que tenemos las mujeres en todos los ámbitos: brecha salarial, techo de cristal, tema de cuidados, tema de que utilizan nuestro cuerpo con fines comerciales, que se ponga encima de la mesa los problemas que hay también en la educación, que allí mismo tenemos los colegios que segregan a los niños y a las niñas. Es decir, todo eso se está poniendo encima de la mesa y llevamos ya 2 meses hablando de feminismo. ¿Contabilizándolo en el mundo laboral? No nos hace falta. Ya se está hablando, ya está siendo un éxito. Creo que ahora mismo la conciencia que se está creando y la movilización que está habiendo en torno al 8 de marzo nunca ha pasado. El año pasado, cogiendo el otro que nos tenemos que quedar también, el año pasado, sin ir más lejos, los sindicatos de clase no convocaron nada, ningún paro, ni nada. Este año han convocado 2 horas, 2 horas de paro por la mañana y 2 horas de paro por la tarde. Con esto quiero decir que no nos olvidemos que los sindicatos de clase, en este caso el sindicato Comisiones Obreras, es un sindicato machista, es un sindicato patriarcal, es un sindicato que a las compañeras que están ahí les cuesta mucho llegar ahí, es un sindicato de techo de cristal. A esas compañeras que han conseguido el paro de las 2 horas, hay que ponerlo en valor. O sea, no se puede estar criticándolas, no se puede estar confrontando tan bruscamente con el sindicato, con Comisiones Obreras y con UGT, porque hay que poner en valor eso. Y estoy convencida que este año han sido 2 horas, pero el año que viene serán más y espero que sea el paro de 24 horas. Incluso hay secciones sindicales grandes, por ejemplo el Ayuntamiento de Móstoles, que ha convocado las 24 horas de paro, Comisiones Obreras. Quiero decir que es un paso más, es crear conciencia dentro de los sindicatos de clase. No nos olvidemos que Comisiones Obreras como sindicato tiene el concepto de huelga como la última herramienta que utiliza la clase trabajadora para conseguir un objetivo laboral, un beneficio, un convenio, pues algo laboral, beneficio. Con esto quiero decir que ese concepto en esta huelga no cabe, porque de eso no se trata. Esta huelga es otra cosa. Esta huelga es una huelga internacional, es una huelga convocada en más de 150 países, es una huelga con otro concepto que no es solo el laboral, es crear conciencia de clase, crear conciencia de igualdad. Por eso quiero decir que nos tenemos que quedar con estas 2 cosas en positivo. Una, que se está hablando muchísimo y se está poniendo encima de la mesa todos los asesinatos de las mujeres que ha habido, todos los problemas que tenemos las mujeres, y otra, que los sindicatos mayoritarios, que los sindicatos de clase, dentro de ellos, se está empezando a crear conciencia feminista. Está costando mucho, porque llevamos muchos años intentándolo, pero que se está consiguiendo grandes avances dentro de ellos. Bueno, por si acaso ella conoce muy bien el sindicato, no está hablando por hablar. Y sí, efectivamente, hay que entender también que cada organización en su ámbito tiene sus ritmos. Creo que hay que ver lo positivo. Lo positivo es que todos los sindicatos han convocado, prácticamente todos los sindicatos, unos 2 horas, otros 24, pero por lo menos se ha convocado, se está participando. No deja de ser igualmente un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y lo importante es eso, que se haya empezado a hablar. Hay mucho trabajo por hacer y a eso es lo que tenemos que dedicar. A eso me refería, que este 8 de marzo de lo que tiene que ser es eso, es un punto de partida para conseguir cambiar y que el próximo año a nivel laboral, que es lo que afecta sobre todo al tema sindical, no haya diferencias entre 2 horas o 24 horas. Desde luego si la hay, no sea por un tema de fondo, y entender igual lo que ya se ha dicho. Esto no es solamente una huelga laboral, es mucho más. No se puede medir el éxito o el fracaso en función de la gente que lo hace, y como ya han dicho, simplemente la repercusión. El hecho de tener hoy el local lleno de gente hablando de este tema ya en sí es un éxito.
Marta. Bueno, sí. ¿Que habías pedido la palabra? No, pero bueno, ya que me la has dado, pues digo algo. Ya que me la has dado, pues digo algo. Digo que yo considero que es un éxito impresionante lo que se está haciendo. Como han dicho las compañeras, el hecho de que simplemente se esté hablando de ello es grandísimo. Que el patriarcado tiene mucho miedo, nos tiene muchísimo miedo porque perderían todos sus privilegios, que es realmente a lo que vamos, a que pierdan sus privilegios. Y nos tienen miedo, y están diciendo algunos que incluso pueden hacer la productividad ellos solos por sí mismos, y que no se notaría mucho si no lo hacemos nosotras. Mentira. Mentira, ellos están asustados porque nosotras estamos empoderándonos cada día más y el feminismo es imparable, compañeras, imparable, quieran ellos o no quieran. Muy bien. Yo solo voy a hacer una pregunta a la mesa. Indolente para que los trabajadores no sufran represalias, las mujeres, ha habido que legalizar la huelga de 24 horas. ¿Qué sindicato ha legalizado la huelga para que se pueda hacer huelga las 24 horas, o 2 horas o 4 horas las 24 horas? ¿Qué sindicato lo ha legalizado? La CGT. Pues eso. La CGT, ¿no? Ya está. Sobra, CGT, Intersindical, Gallega. COBAS, Solidaridad Obrera. Sí, pero eso significa que los sindicatos mayoritarios, como he dicho yo antes, y los partidos que los representan, se han dormido con respecto a la República. Tanto la sección femenina no ha terminado todavía en este país, ¿eh? Ahí no, o sea, es decir, a nivel sindical, los sindicatos han hecho la convocatoria a nivel laboral que consideran. A mí, en lo que me respecta, tanto Ganar Alcorcón como el Partido Comunista como Izquierda Unida han hecho un llamamiento a una huelga de 24 horas. O sea, hay que diferenciar también las organizaciones políticas. Tienen una posición, las organizaciones sindicales respecto al tema laboral tienen otro, hay que respetarlo y hay que trabajar precisamente para poder confluir y que el año que viene sea todo por consenso y en la misma línea. Para responder antes a camarada Bernardino, fue en 1934, durante la Segunda República, cuando se reconoció el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En el 31 fue el derecho a voto, por el discurso de Clara Campo. Necesito práctica. En principio agradecer, el núcleo os agradece la buena intervención que habéis tenido y el haber estado aquí para hablar de ese tema tan importante. Yo creo que el éxito ya está conseguido. Es decir, lo que suceda el día 8 o no suceda, eso será lo que consigamos de más. Pero en principio el objetivo, que todos los medios de comunicación, que todo el mundo esté hablando del tema de la huelga feminista, pues es ya un éxito rotundo, ¿no? Pero que esto es el principio. Pues claro, si nos vamos a quedar en el día 8 y al día siguiente, el día 9, pues vamos a seguir con el rollo, pues no. Yo creo que esto es el principio y por tanto, ya de principio es un éxito el tema. Y otra cosa, el día 8 seguirá siendo el Día Internacional de la Mujer. Trabajadora. Nada más. Sí, yo ayer cogí un folleto sobre la huelga aquí en Alcorcón y aparte de lo que habéis comentado de la huelga económica, la huelga de cuidados, pues también decían una cosa para visibilizar de un modo simbólico la huelga, que es colgar un delantal en los balcones. No sé si eso es una idea general o no, pero en cualquier caso a mí me parece buena idea cambiarla a algunas banderitas españolas por delantal. No, pero es que tiene un poco ese sentido
eso es Y contrarrestar es un tanta acuerdo bandera. estatal, ¿eh? O sea, es un acuerdo a nivel estatal que sí, eso lo teníamos que haber dicho. Sí, se me ha pasado, pero de hecho yo lo tengo colgado desde hace una semana. Y ahí sí, no me lo quita nadie. Bueno, será como el otro. No puede ni pintar. Ya que esté limpio, por favor. No. No, decía que yo creo que una cosa que no se ha hablado no nos ha hablado y es el tema de la brecha salarial. Que yo creo que con que se consiguiera con este movimiento, con esta efectivamente convocatoria, que se acabara con esta lacerante que hubo la brecha salarial, yo creo que ya con eso sería efectivamente más que un éxito. Acabar con algo que es bastante injusto y digo que no se ha dicho nada, que es lo de la brecha salarial. Yo ahí te diría, o sea, no se conseguiría, o sea, de hecho el objetivo de esta huelga yo creo que está muy centrado en la huelga de cuidados. El objetivo es que los hombres que se hagan cargo de los cuidados, que la sociedad se haga cargo de los cuidados. Y, o sea, es que por ejemplo las guarderías, es que hasta que no sean gratuitas, públicas, es que son cosas tan... O sea, que sí, que la brecha salarial es fundamental, pero que también pensaba que no le dabas importancia. No le voy a dar importancia, pero que lo de los cuidados es importante también. Sí, tanto la brecha salarial, el techo de cristal y otra serie de la precariedad laboral que sufre la mujer solamente por el hecho de ser mujer en el mercado laboral, por supuesto que es uno de los puntos muy importantes y de hecho de las 4 patas en las que se compone esta huelga, una de ellas es la laboral, entre otras cosas por eso. Aquí hemos querido hacer, Cristina, más hincapié en la huelga de cuidados, porque quizás es lo más novedoso, pero lo otro, por supuesto, que es una de las reivindicaciones y que se va a seguir luchando y peleando hasta que se consiga. Pues ahora mismo no hay más palabras. Yo no sé si alguien quiere aprovechar ya el último tirón. Pues sí. Y antes habéis comentado que una manera de apoyar la huelga por parte de los hombres que vayan a trabajar es aportar a las cajas de resistencia. ¿Cuáles son esas cajas? ¿Están ya organizadas? Pues es que esto se está organizando a nivel barrios, entonces es un poco ir a la asamblea de cada, bueno, en este caso la asamblea que hay aquí en Alcorcón, y de todas formas voy a mirar a ver si la página web, porque eso ya no estoy segura, pero lo miro ahora. Aquí en el Ateneo no sé si tienen algo ahí. En el Ateneo tienen preparado, aquí en el Ateneo, que es donde está organizado el 8M, asamblea del 8M, oficialmente, tienen preparado para ese día los chicos. Lo que pasa que bueno, se ha dicho que bueno que se diga cuánto, ¿sabes? En el tema de cuidado de niños y tal, pues las edades de los niños, en fin, para un poco organizar, pues no va a haber uno para 20 niños. No, pero dice la caja de resistencia. Sí, el dinero. Sí, con respecto a la caja de... Sí, la caja de resistencia. Con respecto a la caja de resistencia, no solamente los hombres, luego también hay una peculiaridad, en mi caso y en el caso de mis compañeras de Ganar Alcorcón, el tema de ser concejales no tienes derecho a huelga. Es decir, de hacerla o no hacerla no me va a suponer ningún, la laboral me estoy refiriendo, como esa figura no tiene reconocido ese derecho, no tiene un estatuto, a mí no me van a descontar ningún importe. En ese sentido igual nos estamos organizando y estamos valorando ver dónde podemos hacer llegar esa aportación, porque aunque oficialmente a nosotros no nos la descuenten, nosotros sí que vamos a hacer huelga y por tanto ese dinero tiene que ir pues para apoyar o bien, como ha dicho Cristina, al movimiento 8 de marzo, que es el que está organizando la huelga, o bien a cualquier otro colectivo que aquí en Alcorcón, entendemos que tiene que ser de Alcorcón, ya que somos concejalas de Alcorcón, esté defendiendo y esté luchando por el papel de la mujer. O sea que en el caso, a ti te diría, bien que buscases o bien en el sitio donde trabajas, o si no, pues igual en cualquier punto de las que se vayan a hacer, porque se van a hacer, que te informes y la que más gracia te da. Pues entonces, si no hay más palabras, así que antes de finalizar el acto, bueno, después de acabar, Maru nos va a tocar con la guitarra una canción precisamente haciendo un llamamiento a la huelga,
Pero también antes justo de que lo haga, queremos agradeceros a todas el haber venido, el haber estado aquí, además el haber participado, porque creo que es también importante no solamente haber tenido a las compañeras, sino se demuestra el interés que suscita todo este movimiento, el hecho de que es uno de los actos igual, con más interacción y más preguntas y más debate que tenemos. Pues antes de terminar también para agradecerle a Cristina que haya venido aquí desde el núcleo y desde la locomotora queremos hacerte un regalo. Bueno, a vosotros por invitarme. Y una camiseta y una bolsa. Y nada, para que así la próxima vez vengas todavía con más. Te preparas en el... A ver si es posible que no os paréis delante de la cámara. Que no os paréis delante de la cámara. No sé, no le diste. Pero esta canción, el día 8, la tenemos que cantar todas, ¿eh? No, perdona. Principalmente la mujer. Tenemos que aprendernos con ellos. Nos tenemos que quedar afónicas. Bueno, ¿cuál es la de la huelga feminista? Pero tocada con los acordes de la huelga. Tú, especial. Antes de que quedamos. Muy bien. Menos mal que todavía hay mujeres en el cuerpo. Hay muchas todavía. Hay muchas. A la huelga, compañera, no vayas a trabajar. Deja el cazo, la herramienta, el teclado y el iPad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, ven tú también. A la huelga 100, a la huelga 1000. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Contra el Estado machista nos vamos a levantar. Vamos todas las mujeres a la huelga general, a la huelga 10, a la huelga 100. La cartera dice que viene también a la huelga 100, a la huelga 1000. Todas a la huelga vamos a ir. Se han llevado a mi vecina en una redada más y por no tener papeles ahí la quieren deportar. A la huelga 10, a la huelga 100, esta vez queremos todo el pastel. A la huelga 100, a la huelga 1000, todas a la huelga vamos a ir. Trabajamos en precario, sin contrato y sanidad, y el trabajo de la casa no se reparte jamás. A la huelga 10, a la huelga 100, esta vez la cena no voy a hacer. A la huelga 100, a la huelga 1000, todas a la huelga vamos a ir.
dicen la enseñanza no la podemos pagar, pero nunca parecimos en los temas a estudiar. A la huelga 10, a la huelga 100, en la historia vamos a aparecer. A la huelga 100, a la huelga 1000, todos a la huelga vamos a ir. A la huelga, compañera, no vayas a trabajar, deja el cazo, la herramienta, el teclado y el iPad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga Madre Ventura.